Hola, yo creo que en honor a la hora ya comencemos aunque falten algunos. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda de las clases anteriores? ¿No? ¿Todos claros? Perfecto. Ya. Profe, Entonces, te escucho, te escucho. yo tengo una duda. Ujú. ¿Cuándo va a ser nuestra prueba? ¿Cuándo va a ser? Sí. El día que está programado en el programa, bueno, 25 de abril. Ah, ya. ¿Y el control va a ser una semana antes o una semana después? No sabemos. Podría ser antes, podría ser después. Depende del avance, o sea, lo voy a decidir cuando vea las notas, o sea, o los puntajes del control anterior, que el ayudante me lo envió el mismo día, pero no he podido llegar hasta abajo, hasta ese correo, y, y cuando tengamos el segundo control, que debiese ser la próxima semana. Teniendo eso, yo les digo cuándo sería el control de ejercicio. Gracias, profe. ¿De qué? Profe, era eso mismo, que para hoy día estaba por lo menos la hoja que nos pasó programado un ¿Ya? control, pero ¿Ya? la clase está como desplazada por los materiales que hemos visto, entonces tenía dudas si que teníamos control o no. Pero yo en el programa tenía considerado el viernes. Bueno, pero en todo caso, ese tema lo vi con la biblioteca porque yo les dije, oye, mira, aquí nosotros queríamos ocupar un libro que es el Guajardo porque en mi libro todavía no estaba perfectamente terminado el capítulo de propiedades, planta y equipo y la biblioteca no tiene ebook de ese. Y entonces ahí me dijeron, mira, estamos barajando ciertas opciones, si lo podemos comprar, te vamos a avisar en estos días. Y la última vez que hablé fue en la mañana con la Paula Valdebenito. Si no... Am, yo espero tratar de terminar o al menos una versión que esté en un 70, en un 80% de lo que queremos decir y las cosas más complejas las voy a escribir. Que el capítulo está hecho, lo que pasa es que tiene 49 páginas, tiene más de las cosas o hay que simplificar lo que es en la parte más compleja. Entonces, si no, yo voy a subir ese, pero por eso que quiero darles casi una semana de lectura al menos para que cada uno pueda organizar sus propios tiempos. Entonces, si la biblioteca no me responde, probablemente mañana yo estaría subiéndole el, el capítulo de propiedad, planta y equipo de mi libro, y eso, entonces, a diferencia del resto de los controles, nosotros terminaríamos matemáticas financieras hoy día, empezaríamos con propiedad, planta y equipo el viernes sin problema, y tendrían el control de lectura después de eso, que a futuro no va a ser así, cuando nosotros abrimos el tema, entonces tenemos el control de lectura. Entonces nos van a mandar un mail cuando estén los libros. Sí, claro, obvio, obvio, porque si yo lo subo a web cursos, les voy a subir explicando, aquí está el capítulo de propiedad, planta de equipo, etcétera. ¿Sí? Como que este es el problema, porque el resto, por ejemplo, el de propiedades de inversión, que es nuestro siguiente tema, ya está arriba en web curso el capítulo, ¿sí? Y ahí yo ya escribí ese capítulo hace mucho tiempo. Después, cuando hayamos activo intangible, nos va a ocurrir más o menos lo mismo, pero eso ya es a la vuelta de la prueba, así que eso sería los primeros días de mayo. Entonces ahí la biblioteca también ya debería tener más solucionado si es que compraron más ebook. O sea, lo que están viendo es que, por ejemplo, están revisando la ley de propiedad intelectual, que si ellos tienen suficientes copias físicas, nosotros podríamos subir una parte digitalizada de sus libros. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, la imprenta, las editoriales abrieron todos sus libros. Pero en Chile no sé, pues, las cosas siempre son distintas. Entonces la niña decía, bueno, si lo suben a su riesgo, no, tiene que haber un planteamiento de la biblioteca, y dijo, mira, menos del 30%, una cosa así, o un capítulo por semana, y ahí están definiendo la política para ver qué lecturas suben de los libros que sean de la biblioteca. Todo el resto, de leasing, de inversión en otros activos, etcétera, los podemos subir de mi libro porque son mis derechos de autor, por si acaso. Claro, o es el próximo miércoles, o digamos que es la próxima semana. Si es que yo lo logro subir mañana, entonces ahí tienen cada 17 días, no hay problema. Si no lo logro subir mañana, entonces lo dejamos para el siguiente viernes y en el fondo eso solo les beneficiaría porque ya habríamos visto una buena parte de las cosas en la clase. ¿Se entiende? Entonces eso sería mejor en términos de lo que van a conseguir. Así que Solo- próxima semana seguro, no hay ni hoy ni la próxima semana porque no hay nada que leer de capítulo, hay todo que leer del resto. ¿Sí? Ya.
Miren, otra cosa que nosotros no lo habíamos implementado, pero funcionó muy bien con las clases del lunes, del martes y de hoy día, es que vamos a bloquear el chat. De ahora en adelante ya nadie puede escribir en el chat para no tener que estar leyendo, que eso ha hecho que vayan levemente más lento las clases. Y solamente vamos a ocupar el levantar la mano, o de plano, si quieren, abren su micrófono, hacen las preguntas y después cierran el micrófono, va a funcionar súper bien. ¿Sí? Entonces, sigamos con la clase que íbamos en la clase anterior. Bueno, miren, yo le agregué al principio de las clases y espero poder agregarle eso a todo el resto de las clases, un hacia dónde vamos. ¿Para qué estamos viendo matemáticas financieras? Una parte importante es para finanzas personales, pero esto también te permite entender, por ejemplo, por qué los países como Argentina, y ahí habían algunas fotos como caricaturizadas, de que emiten deuda y que prometen pagar en el futuro y más en el futuro y no pagaron en el 2002, ni en el 2005, ni en el 2010, ni en el 2014 y ahora quizás no pueden pagar en el 2020. Entonces te promete que va a pagar. Bueno, pero ¿cuánto más? Esa es la gracia del valor de dinero. ¿Cuánto más? ¿Se justifica esperarlo si me va a pagar lo mismo? No, no tiene sentido, sí tiene sentido. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes te van a cobrar? Bueno, si le cobro la mitad ahora, es mejor que si espero a que me pague todo en un año más. Entonces, cuando llegan los acreedores, fundamentalmente fondos de Estados Unidos, podría hacer una diferencia, ¿sí? Es una de las cosas que uno puede ver bajo la óptica de matemáticas financieras. Y tu otra óptica importante es pensiones, ¿sí? ¿Cuánto debería aportar? ¿Por cuántos meses? ¿Cuánto es lo que va a rentar tu fondo? ¿Y cuánto eso se va a convertir en una pensión en el futuro? Entonces, un ejercicio de pensiones, está en nuestro set de ejercicios resueltos, si lo quisieran revisar, genera un complemento completo de lo que uno necesita, porque tú no necesitas la pensión ahora. Ah, entonces es un problema de valor futuro. Ah, ya. Pero cuando tú te jubiles, no va a ser un problema de valor futuro. Lo que pasa es que la pensión te la van a pagar en el futuro, pero tú necesitas el momento de jubilación, de retiro, obtener ese dinero. Entonces es un problema de valor presente. ¿Sí? Entonces, esos son algunas de las aplicaciones que tiene matemáticas financieras. ¿Sí? Entonces nosotros íbamos en la clase anterior y decíamos, mira, hay un valor del dinero en el tiempo, hay una tasa que podría ser simple, que podría ser efectiva, y dijimos, mira, tenemos dos tipos de flujos de caja, cuando ocurren pagos finitos, eso lo vamos a llamar una anualidad, aunque ocurran todos los meses, todos los trimestres, todos los años, la generalización es una anualidad. ¿Sí? En el otro caso, podría ser que tú tengas infinitos flujos de caja, como en una renta vitalicia, como quizás en el arriendo de un terreno, o algunos flujos que parecen ser tan largos que quizás son como si fueran infinitos. Entonces podríamos pensar en el arriendo de ciertos inmuebles por demasiados meses, 200 años, entonces 2400 meses. ¿Sí? Y en el capítulo de lectura demostramos, por ejemplo, que un bono, que digamos que en principio es un préstamo nomás, no hay casi ninguna diferencia en este momento, de Disney a 100 años, el bono del Sleeping Beauty Bond, el bono Bella Durmiente, como se le apodó ese bono, se emitía el año 93 y vence, o sea, se tiene que devolver la plata el año 2093. Bueno, del valor del bono, la devolución de los 300 millones de dólares del año 2093 solamente contribuye al 0,3% del valor del bono. Por lo tanto, eso refuerza el concepto que hemos dicho en las últimas dos clases, que mientras más lejos estén los flujos de caja, menos valen en valor presente. ¿Sí? Esa es nuestra esencia. Entonces nosotros decíamos, mira, el Banco Central si te prometiera pagar hacia el infinito y más allá 120.000, y nosotros hablamos que ocupamos la tasa de política monetaria de 3%, para descontar estos flujos de caja, uno tendría que esa anualidad infinita, si quieren llamarla así. A veces algún estudiante dice, lo mismo que una anualidad, pero con un número exageradamente alto. Sí, es cierto. Te daría el flujo de caja partido por la tasa de descuento. Si ese flujo es un pago, una cuota, un cupón, un arriendo, un dividendo, un canon, lo que sea, son todos sinónimos. Implica que haya una transferencia de efectivo, que era algo que alguien me preguntaba, si no me equivoco, el viernes pasado o el miércoles pasado para el control de lectura. ¿Sí? Entonces,
Cuando uno tiene finitos flujos de caja, a mí siempre me gusta dibujar esta parte. Voy a ocupar la pizarra. Cuando uno tiene finitos flujos de caja, lo que uno tiene es esencialmente esto. Nosotros lo hacíamos en las clases anteriores. Este es el tiempo y este es el valor presente. ¿Finito o infinitos, profe? Ambos. Voy a explicar los dos. Primero voy a explicar con infinitos. Entonces infinito va a ser todo el área bajo la curva. ¿Sí? Cuando uno tenga finitos flujos de caja, entonces solamente quiere cortar una parte de esto. Entonces entendemos que mientras más lejos esté el flujo de caja vale menos, pero en algún momento vale cero, por lo tanto esos infinitos flujos de caja no valen infinito, sino que valen algo. Listo. Entonces, si yo nunca corto, es una perpetuidad porque son infinitos. Cuando yo hago un corte, por ejemplo aquí, yo solamente estoy evaluando este pedazo. Entonces estoy diciendo, por ejemplo, 20 años. Crédito hipotecario. Ah, ya. ¿Cuánto valen los 20 años de pago que le voy a hacer al banco? 240 pagos. ¿Sí? Entonces, profesor, ajá, Ricardo. entonces todo lo que está azul sin los rojos sería infinito, y después todo lo que seguíamos dentro de los rojos sería finito, y eso sería durante un tiempo. Eso es, tal cual. Eso podríamos poner. Yo voy a poner que esto es finito. Y eso se refiere a una anualidad. Y con azul, voy a cambiar el color. Tenemos infinito. Entonces se refiere a una perpetuidad. Perpetuidad. ¿Sí? Entonces, lo que uno podría decir es que desde cero, digamos, hasta el infinito, hay infinitos periodos y ya sabemos cuánto vale eso. Entonces voy a tratar de decir esto. Mira. El valor presente de una anualidad valdría lo primero azul, que ya sabemos que vale el cupón, la cuota, el flujo de caja, como quieran llamarlo, le voy a poner flujo de caja, partido por la tasa. Listo. Entonces parte en 1, listo. Todo esto está valorizado en un momento del tiempo, en t igual a 0. Hoy, ¿sí? Ese es el concepto de valor presente. Luego uno diría, bueno, si yo le resto, por ejemplo, voy a cambiar el color, verde. Si yo digo, dividamos esto en dos, esta parte de acá también es infinito, lo voy a colocar por acá. Entonces también hay una perpetuidad. Entonces podríamos decir que si yo le quito ese pedazo para que me quede el pedazo rojo, me va a quedar esto también. ¿Sí? Entonces, ¿qué vale más? ¿Todo el área que está pintado con azul o el área que está pintada con verde? ¿Depende? No, no depende. Azul. ¿Azul? ¿Por qué? Porque es más grande el área. Listo. Esa es una solución simple, ¿sí? Si lo veo gráficamente es más grande el área. Y aunque el gráfico estuviese mal hecho, no puede ser menos. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo planteo de esta forma, fíjense, el flujo de caja partido por R menos el flujo de caja partido por R, porque fíjense aquí, voy a seguir con verde. Digamos que este flujo de caja parte en el año 21 y va hasta el infinito. ¿Cuántos años hay entre el flujo de caja 21 y el infinito? Infinito. Infinito. Entonces, por eso pusimos que ambas valen lo mismo. Pero al menos alguien dice intuitivamente, me suena que es más grande el área azul, entonces me quedo con eso. Pero ¿ustedes preferirían que le empezaran a pagar infinitos pagos en el año 21 o en el año 1? 1. En 1. el 1. Listo. Entonces, sí podríamos decir que esto, con seguridad, voy a ocupar los colores, vale menos que esto. ¿Todos de acuerdo? En el fondo no estoy mirando las letras, sino que estoy mirando el color, que vale algo.
¿Sí? Sí. ¿Por qué razón? Por esta razón. El pago que estamos haciendo o el que estamos recibiendo acá no está evaluado en un momento cero. Está evaluado, si empieza, por ejemplo, voy a poner que este es n+1, está evaluado un periodo antes, en n. Entonces, si uno compara plata de 10 años más o de 20 años más en este caso, con plata del cero, no sé, no, otro idioma, no entiendo ese idioma. Tienen que estar hablando los dos valores presentes. Eso es lo que funciona para cualquier decisión financiera y la contabilidad debe incluir eso dentro de. Entonces uno dice, ya, si vale menos, lo que puedo hacer es castigar todo esto. Entonces, ¿cuántos años está en el futuro? N. ¿Sí? Estoy generalizando la fórmula. Entonces, todo esto de acá, incluyendo el castigo por N años del valor del dinero en el tiempo, ¿en qué momento del tiempo está? Presente. Presente. Listo, cero. ¿Se entiende? Ahí sí están hablando el mismo idioma. Entonces acá uno puede decir, perfecto, pues esto te va a quedar el flujo de caja de R. Voy a factorizar 1 menos 1 partido por 1 más R elevado a N. Listo. Una perpetuidad, perdón, una anualidad es la diferencia entre dos perpetuidades. Y listo. Entonces, la fórmula que a mí me gusta para utilizar la anualidad es la misma, pero doy vuelta el exponente acá adentro, entonces le pongo menos n y meto el r hacia adentro. ¿Sí? Esta de acá. Ricardo, te escucho. Profesor, entonces no lo entendí muy bien. Lo que hizo fue cambiar para que pudiese cambiar el año y así sea el mismo año. No, es que yo sé cuánto valen infinitos periodos, pero no sé cuánto valen finitos periodos. Lo que podría hacer es decir, el pago del mes 1 trae valor presente, el del 2, el del 3, el del 4, el de 240 pagos. Oh, es que 240 es mucho. ¿No habrá una fórmula que me simplifique esto? Esta. ¿Entiendes? Entonces, cuando son una cantidad cierta de pagos, 240, listo, es una anualidad. Si son infinitos pagos, entonces es una perpetuidad. ¿Sí? Y el valor de la perpetuidad surge, perdón, el valor de la anualidad surge de la diferencia, la resta entre dos perpetuidades. En el fondo, fíjense, es como que a azul lo hubiéramos llamado 3, verde lo hubiéramos llamado 2. Entonces, 3 menos 2, ¿cuánto es? 1. Listo, ese es 1. ¿Entiendes? Si yo agarro todo el área y le resto el área de la parte que no voy a recibir flujos de caja, me quedan solo los 20 años. Bueno, el valor presente de todos los pagos que hago durante 20 años se resume en la fórmula que está en rosado acá abajo. Profe, Ajá, entonces, gráficamente yéndolo, es el área azul ajá, menos el área verde tal cual. traído a valor presente ambos. Sí, claro, todo en valor presente. Aquí Ya, todo es entonces valor el FC partido en R azul Ujú. también hay que traerlo a valor presente, siendo que ahora, claro, está en el T0. Es que claro, FC partido por R es el valor presente. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Como que eso es a donde converge esa serie. Eso es la demostración de FC1 partido por 1 más R elevado a 1. El flujo de caja 2 partido por 1 más la tasa de descuento elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. La sumatoria de todo eso converge a eso, digamos. Esta es la Ya, reducción, la simplificación. perfecto, Profe, gracias. Ajá. ¿por qué dijo que en el periodo verde no se reciben flujos de caja? Porque tú estás pensando ya, si yo te pagara infinito, no, es que no vivo infinito, ¿cuánto va a vivir? 20 años. Ah, ya, pues entonces es como si yo te pagara infinito y tú me empezaras a pagar desde el 20 hacia allá. Entonces en el neto quedaría cero. ¿Entiendes? Para obtener la fórmula de la anualidad se hace eso. Se piensa en dos perpetuidades que es más simple de ver y la resta de las dos perpetuidades te van a llevar a eso. Ah, ok. ¿Entiendes?
Vuelvo a la presentación. Entonces, por ejemplo, nosotros preferiríamos recibir 7 millones de sueldo de por vida o 125 millones de inmediato. Creo que ahí era donde quedamos en la clase anterior, ¿o no? Sí, Sí, pero lo resolvimos. lo vimos, ¿no es cierto? Sí, había que sacar la... Era el la idea. infinito, creo. Eso es, ya. Entonces, al infinito, que era 7 millones de por vida, si eso es mensual, anual, trimestral, lo que piensen, de momento no vamos a convertir tasa, valía 116. Voy a rayar acá. Entonces, si uno tenía los 116, podía compararlo con 125 hoy día. Entonces, prefiero 125, listo. Pero después decíamos, bueno, ¿qué pasa si te da 5 pagos iguales de 25? Ah, ya, ahora no sé, pues, porque 5 pagos de 25 en valor presente quizá es distinto. Es seguro que prefiero 125 ahora, pero no sé si 5 pagos de 25 es mejor que 116.666.667. Ah, ya, entonces calculémoslo. Y dijimos, mira, 25 millones descontados un periodo en valor presente, 2 periodos, 3, 4, 5. Ya, listo, vale 105. Prefiero 116 entonces que 105. El problema es que ya, si son 5 se puede hacer eso. Pero si yo tengo 10, 15, 20, no. No, ahí es muy latero. Bueno, ¿qué fórmula nos reduce eso? Lo que acabamos de decir. ¿Entiendes? Entonces ahí vamos a tener la fórmula de la anualidad, que es lo que acabamos de plantear en la pizarra. ¿Sí? Entonces era esta que derivamos aquí. Profe, Ajá. que yo, o sea, revisando el PPT, vi como que eso de que el valor lo trae valor presente, como que no ¿Qué entiendo valor? cómo... ¿Qué valor? De nuevo, perdón. Es que hay ejemplos, o quizás no lo entendí bien, Ajá. que dice qué nos conviene más, si recibir esta hora o después tal valor. Ajá. Y no entiendo cómo uno trae, y dice como que hay que traer ese valor a valor presente ¿Sí? para poder compararlo. Ajá. ¿Solamente aplico la fórmula? Eso. O sea, si aquí lo complicado no es la fórmula, en principio usted va a decir, ¿cuál es la fórmula? Ya, pero después la vamos a ocupar todo el curso, la van a ocupar todo el rato en Finanza 1, etcétera. Entonces, la fórmula después va a ser un commodity. Lo complejo es entender, ¿necesito en valor presente o necesito en valor futuro? ¿Cuál es la tasa adecuada que tengo que tener? Y estos son finitos pagos o son infinitos pagos. Esas tres cosas es lo complejo de entender. La fórmula, después de que la usen 5 veces, se la van a saber de memoria. Eso no debería ser relevante. De ¿Y hecho, cuándo lo necesita un valor futuro? depende. La pregunta siempre debería ser esa. ¿Necesitas la plata ahora? Un préstamo. Sí, pues la necesito ahora, por eso pido un préstamo. Entonces eso es valor presente. ¿Necesitas la plata ahora? No, estoy ahorrando para irme de viaje cuando se acabe la cuarentena. Listo, entonces eso es valor futuro. Necesitas la plata en valor futuro. ¿Entiendes? Ya. Ante la duda de qué tengo que calcular, valor presente o valor futuro, ustedes se van a decir, van a cuestionarse en el fondo, van a decir, ¿cuándo necesito la plata? Ahora, valor presente. En el futuro, valor futuro. Pero, ¿y si los quiero comparar los dos, tengo que llevar el valor futuro a valor presente para poder compararlos, ¿cierto? Para comparar siempre solo valor presente. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos del Banco Central, pero digamos, mira, en vez de que nos pague 120.000 a perpetuidad, pensemos en que nos va a hacer más un pago mayor, 250, pero solo por 30 años. Ya, pues entonces nosotros diríamos, mira, como es una cantidad finita, aplico la fórmula en la anualidad, entonces vamos a tener acá valor presente de, aquí está el flujo de caja, 250, fórmula de la anualidad, por 30 años, esa es la tasa anual, listo. Entonces eso vale 4.900.000. Ya. Con esos 4.900.000 uno diría, si eso es mejor o peor que los 4.800.000, lo hago. ¿Sí? Que era nuestro cálculo que nos había salido. No, pero perpetuo te da 4 millones. Prefiero este pago. ¿Entiendes? Pero todo en valor presente, porque lo complejo es que digan 1 millón en un año o 2 millones en 100 años. No sé. El otro es el doble, pero no sé. Ya.
Quizás todos dicen, ah, pero en 100 años es mucho, ya, pero en 50 años quizás también hay la misma indiferencia. ¿Se entiende? Por eso que hay que entender cuál es el costo de oportunidad que hay implícito ahí. ¿Sí? Entonces uno podría pensar al revés, pues mira, en vez de que te haga pagos parcelados, te va a hacer un único pago en 30 años más. Entonces, ¿qué pago te dejaría indiferente? Entonces, si tú dices ya, como me va a pagar en 30 años, lo que tengo que calcular es el valor presente o el valor futuro. 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 Listo. Entonces, fíjense que yo dije ya, para que uno quede indiferente entre los 4.900.000 que vale esta promesa ahora significa valor presente. Lo llevo a valor futuro, es decir, multiplico por 1 más la tasa de interés elevado 30 años y esto te da 11.893.000. Entonces, ¿qué preferirían ustedes? ¿30 pagos anuales de 250 o un solo pago de 11.893.000 en 30 años? Un solo pago. ¿Un solo pago? ¿Por qué? Un solo pago. O sea, depende si lo necesito o no. Los Pero de no, ahora. no necesite. No, están todos mal. Ahora los presentes. ¿Por qué? Porque así dispongo de la plata y tengo más oportunidades que teniendo el único pago finalmente. Si es que No. uno es indiferente. No, O se porque puede devaluar la plata. Es Que te da valor indiferente. presente. Es indiferente porque fíjense, si a ti te hacen 30 pagos de 250, llamémoslo esto opción 1, llamémoslo un solo pago de 11, opción 2. Si a ti te pasen 30 pagos de 250 y uno suma lineal, son 7,5 millones. Si uno dice, ah, pero el otro pago es 11,8 millones, es mucho más, ya voy a ir por el gran pago. Eso es una comparación que está mala, porque lo que uno tiene que comparar es cuánto vale ese dinero ahora, porque tú podrías hacer otras cosas con la plata, invertirlo y ganar un 3%, costo de oportunidad, tasa de descuento. Entonces lo que uno tiene que decir es, bueno, el valor presente de estos 30 pagos es 4.900.000. ¿Y cuánto es el valor presente de un solo pago de 11.893.000? ¿Cuánto es el valor presente de eso? hay que... 4.900. Eso es, un punto premio, Catalina. Porque fíjense que yo partí del valor presente, entonces si yo paso todo esto, lo paso dividiendo, entonces me va a quedar el valor presente. Entonces, como ambos valen 4.900.000, indiferente. No es lo mismo. No, es que unos necesitan la plata ahora, unos necesitan la plata después. Bueno, pero si eso ya está incorporado en el 3%, lo que va a pasar en la realidad es que la gente que tiene más necesidades inmediatas de plata cobra tasas de interés más altas. Entonces, decir, no, yo no le pongo el 3%, le pongo el 5, o el 8, o el 10. Ah, ya. Y si tiene riesgo además, más alto todavía, 15, 20%, listo. Los bonos de LAN. Los acreedores a LAN le dicen, para salvarte ahora, 23% de interés al año. Profe, Puta, está difícil. Escucho. profe, ¿no se podría decir como respuesta que no se pueden comparar ya que uno está en valor futuro y el otro está en valor presente? Eso es. Por lo tanto, pero todos están en valor futuro. Po. Porque estos Ah, sí, 250 no porque ocurren ahora. sí. El 4.900.000 está en valor presente y eso es lo correcto de comparar. Pero 250 del año 1 no hablan el mismo idioma que 11 millones del año 30, pues son cualquier cosa. Entonces, comparar una suma lineal, ya eso sí que es peor todavía. Porque por último, si alguien llevara todo a valor futuro y me dijera, mira, estos son 20 millones del año 30, sí, y estos son 11 millones del año 30, listo. Ah, entonces prefiero esto. ¿Sí? Al menos están en el valor futuro en el mismo momento del tiempo, pero eso va a ser más trabajo. Lo más simple es calcular todo en valor presente. Pero si no serían 30 años y serían 20, 15 o 40, igual siempre sería indiferente, ¿no? Porque siempre tiene el precio inicial de O sea, 4 si te millones diera el 9. mismo valor presente, pues claro, porque aquí yo construí el ejemplo para que, dado que conocía el valor presente, lleve al cupón que me dejaba indiferente. Pues. Pero, por ejemplo, esto tiene muchas aplicaciones en la realidad. Una aplicación en la Polar. La Polar, desastre contable del 2011. Tenía activos que eran casi 1 billón de pesos, 1 millón de millones. Tenía algo así como 960.000 millones al 9 de junio, perdón, del 2011. Y ese día dicen, mire,
nosotros en realidad se nos había avisado contarles, pero tenemos un poco de incobrable. 500.000 millones de pesos en incobrable. Desapareció la mitad de los activos. Chao. Entonces la Polar tenía deuda por 700.000 millones. Como el activo ahora valía 500.000 millones solamente y tiene un pasivo por 700, voy a dibujar el balance acá arriba. Esto yo lo hago en Conta 1. Si alguien hizo Conta 1 conmigo, ojalá se acuerde. Tenía 500.000 millones de pesos, ¿sí? En activo. Y en pasivo tenía 700.000 millones. Entonces, ¿cuánto vale el patrimonio? ¿Cuánto? Menos 200. Eso es. Patrimonio menos 200.000 millones. Entonces, ¿cómo está la empresa? Pésimo. ¿Qué tan pésimo? Al menos contablemente, ¿qué le va a pasar? Le Que debe 200.000 millones de pesos a los accionistas. Ya, pero los accionistas no te van a hacer algo que sí te van a decir los acreedores. ¿Qué van a solicitar los acreedores? Plata al banco para poder pagarlo. Ya, pues, pero el banco, ¿por qué le prestaría? Pues? Si digamos que esos son los bancos, el mayor acreedor de la Polar en ese momento era el BCI. ¿Le quita bienes? Eso es, po. Y para quitarle los bienes legalmente debe solicitar la quiebra. ¿Sí? Fuera de que ahora la superintendencia de quiebra se reestructuró en la de reemprendimiento y en verdad da la posibilidad de continuar, listo. Contablemente el activo vale menos que el pasivo, entonces está quebrada la empresa. Listo. Ojo, financieramente quizás la empresa no está quebrada porque la Polar sigue existiendo. La acción hoy día vale 5 pesos. Está muy, muy complicada con lo que está pasando. ITE y la Polar están muy, muy complicadas financieramente, casi tanto como la TAM Airlines. Pero las empresas no han quebrado todavía. ¿Cómo evalúa la viabilidad la empresa? Primero la empresa. Dice, mira, si yo puedo vender el activo ahora y le saco 300, la alternativa a vender toda la empresa y cerrar, ¿cuál es? ¿O yo cierro o qué hago? o empiezo a vender con descuento, bajo los costos. Ya, y sigo operando. Entonces podría empezar a hacer rebajas, tratar de cerrar algunas tiendas. Entonces tú dices, bueno, si seguir operando, mantenerse vivo en el fondo, en los flujos de caja que te genere por toda la vida de la empresa, que podría ser infinita, porque el principio de IFRS es que la empresa siempre sigue en marcha. Entonces tú dices, ya, pues si el valor de los flujos de caja que me genere es más que el valor ahora ya de liquidar todos los activos, entonces seguimos abiertos. Si no, lo lógico es cerrar, pues, y esa es la decisión que toman las empresas. Entonces el gerente de finanzas evalúa eso cuando tiene evidentes señales de que la empresa está deteriorada, un concepto que uno introduce en contabilidad. ¿Sí? Los que sí tuvieron harto tiempo para ver propiedad planta de equipo, entonces están mucho más avanzados en eso, en el concepto de deterioro. Entonces uno dice ya, los acreedores ahora dicen, mira, si tú me vienes a cobrar los 700, no. Hay 500.000. Y si me presionáis, te digo que hay algunos inventarios que tú vas a obtener por el costo, no por la venta, que si yo presiono a mis clientes ahora no te pagan los 500, te pagan 450. Te puedo dar 400 en el fondo. Tenemos que contratar a un síndico, abogados, auditores que hagan otra auditoría, porque en ese momento echaron a Price, viene el siguiente auditor, pero el auditor está agarrando un barco que se está hundiendo. Entonces cobra caro. Ah, ya. Bueno, si no, te prometo algo, y esto fue lo que hizo la Polar en el 2014, después de negociar 3 años con los acreedores. Te prometo hacer un único pago en 99 años más, el 2113. Uno dice, ¿pero cómo 99 años? Bueno, no sé. Primera vez en la historia de Chile que se emitía un bono, que piensen en principio que es un préstamo nomás, que hace un solo pago. Dice, no, yo no te pago nada, te pago todo el 2113. Y los acreedores aceptaron eso. Aceptar. Tenía otras características más complejas que las podemos ver cuando lleguemos a bonos en la segunda mitad del curso. Pero uno dice, ah, ya. Bueno, ¿y cuánto pagan? No, te pago el triple, pero en 99 años más. Y si quiebro mientras tanto, es riesgo tuyo. ¿Se entiende? Y ahí los acreedores tienen que evaluar todas esas situaciones. Entonces uno podría perfectamente decir, bueno,
una aplicación es que yo tengo que evaluar si le presto plata o no le presto más plata a la empresa. Entonces, en ese caso, uno tiene que evaluar un solo cero cupón, o sea, este pago que es un solo pago en 99 años más contra ahora quebrar. ¿Se entiende? Entonces, al menos hay dos aplicaciones. ¿Continúa la empresa? Sí. Si no, no. Y otra cosa, las empresas pueden ir activo por activo. Entonces tú dices, mira, ¿en qué momento será el óptimo para Falabella o para cualquier empresa que tiene camiones de transporte cambiarlo? Bueno, si yo lo puedo vender ahora, tengo un valor presente. Si yo lo sigo utilizando, podría sacarle estos flujos de caja futuro y darle lo que vamos a conocer desde la próxima clase como un valor en uso. Ah, ya, pues. Si el valor en uso es más alto, lo sigo usando. Pues si el valor de venta es más alto, lo vendo. Pues lógica empresarial en el fondo, lógica de negocio. Ricardo, tú habías levantado la mano. Pero, profesor, al fin y al cabo son supuestos, ¿no? Porque uno supone que efectivamente le van a pagar. Porque, por ejemplo, si es que no le pagan, uno tiene que estar por ejemplo, cuando hace el ejercicio, con la mentalidad de que le van a pagar. O, por Sí, claro. ejemplo, después te Porque dicen el 2021 no te pagaron. no, pues que evaluar ese riesgo es más complejo. Quizá eso es más del nivel de finanza 1 y cuantificarlo además es de finanzas 2. Eso es más adelante. Por eso que tratamos de introducir la noción que ustedes ya la ven. Pues. Ah, pero quizás no me pague. Bueno, eso introdujimos, es que Grecia, es que Argentina, es que Venezuela, pero por eso le cobran más caro, pero no quiere decir que nadie le preste. O sea, alguien igual le cree a Argentina, si igual le prestan plata. ¿Entiendes? Aunque yo haya puesto y dicho que no ha pagado los últimos 19 o 18 años, bueno, pero igual hay alguien que le cree. Po. O Rusia. Rusia dejó de pagar efectivamente el 97, entonces hizo default, dejó de pagar su deuda externa. Dijo, mira, agarren los bonos de Rusia y quémenlo porque no va a pagar nada. Y además ya no sigue la paridad de un rublo con un dólar, sino que se va a devaluar 1 a 7. Entonces, si algo valían los bonos, es un séptimo de lo anterior. Chao. Y después el 2001 dijo, préstenme plata, y le prestaron. Uno dice, pero qué estupidez. Bueno, pero es que Rusia pagaba más que el resto, pues entonces, si me quedo enfrascado en que no me pagó, ya, las rencillas en los mercados financieros no existen, porque el dinero es dinero. Donde esté la mayor rentabilidad y el menor riesgo, hacia allá meto la plata. Catalina, creo, tú habías levantado la mano. O alguien. Sí, yo es que, profe, no entendí como por qué teníamos que sacarle el valor futuro a 30 años, como para qué sirven los 11 millones, Ah, eso. porque como- tú dirías, yo no te puedo pagar mañana. Tú estás construyendo una central hidroeléctrica, me demoro 5 años en construir, en inundar un valle, etc. Ah, ya, no puedo pagar mañana. Entonces, para algunas empresas quizás van a hacer pagos más en el futuro, otros van a hacer pagos chiquititos ahora, etc. Como que la empresa podría reorientar esto. Entonces yo decía, mira, si quisiera hacer un solo pago en vez de 30 pagos, ese pago para que me deje igual, o sea, me dé lo mismo, tiene que ser por 11.893.000. ¿Entiendes? Entonces, ese es el que crea la indiferencia en el fondo. ¿Sí? Sí, gracias. No hay de qué. Entonces, voy a borrar esto para que avanzar con la siguiente. Entonces, lo importante es que si uno tiene el valor presente de la anualidad, el resto es llevar a valor futuro. Entonces, multiplico por 1 más R elevado a n, que es lo que acabamos de demostrar. Entonces, puedo reordenar la ecuación, etcétera, pero si me sé la del valor presente de la anualidad, es más que suficiente para lo que nosotros lo vamos a utilizar en este curso. ¿Sí? Entonces, ahora el siguiente problema es el problema de la tasa de descuento. Entonces, el problema con la tasa de descuento es el siguiente. Tú vas a considerar que la tasa de descuento, la tasa de interés podría ser en términos simples o en términos efectivos, que era lo que discutíamos el miércoles pasado, si no me equivoco. Entonces, uno podría decir, mira, la tasa de interés simple es n veces la tasa que se cobre efectivamente en una cantidad más chica, perdón, un periodo de tiempo más chico. Por ejemplo, si a ti te cobran mensualmente un 2%, tú podrías decir que al año te cobran 24% simple. Pero alguien va a decir, no, si yo tengo la plata todos los meses, ¿qué podría hacer con esa plata?
Invertirlo. Invertirla. Reinvertir. Eso es, se ganaría el 2% y el segundo mes ganaría el 2% más el 2 del 2. Y el tercer mes el 2 del 2 del 2 más el 2 del 2 más el 2. Fíjense que eso va a ir subiendo exponencialmente. ¿Sí? Entonces, fíjense el ejemplo que pongo introductoriamente acá. Uno tiene $40.000 y quiero triplicar esa inversión. Entonces tú estás diciendo, bueno, para tener 120 debería ganar 80.000 extra. Entonces, esos 80.000 extra, uno diría, mira, si yo tengo intereses del 9%, podría tener acá abajo esto elevado 9 veces, perdón, elevado n veces al 9% y me demoraría 12,75 años en triplicar mi plan. Listo. Eso sería. Ya, perfecto. Pero en realidad, uno podría decir, no, pues mira, si yo me gano el 9% de los 40.000, me gano $3.600 por año. Entonces, uno podría hacer esta lógica. Yo tengo 80.000 que ganar para triplicar y me gano 3.600 por año. Entonces, a esa velocidad me voy a demorar 22 años en recuperar la plata. Entonces, no, ¿cómo? 12 años o 22 años, es casi el doble. Bueno, es que siguen lógicas distintas. La lógica de retirar 3.600 cada año es que vuelvo a reinvertir única y exclusivamente los 80.000. Entonces piensen que esto es como que obtuvieras un arriendo. Bueno, vivo del arriendo. O un dividendo de una acción, pago mis gastos con los dividendos de la acción. ¿Se entiende? O el banco los intereses. Con eso paga los sueldos, etcétera, paga a sus propios acreedores y le paga a sus accionistas. Ah, listo. Si tú dices, no, yo esto lo voy a ahorrar para el futuro, para la pensión, para irme de viaje y voy a dejar la plata quieta, entonces el primer año gané 3.600 y se vuelven a reinvertir. Entonces al final del primer año es como si yo invirtiera 83.600. Siguiente año voy a invertir 88 y después voy a invertir 95 y así sucesivamente, y eso va a crecer hasta 120. ¿Por qué crece mucho más rápido? Porque al no retirar los excedentes, estoy invirtiendo más plata para el siguiente periodo. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que se llama el efecto capitalización o el efecto composición. Por lo tanto, definiciones generales. Si los intereses no se vuelven a reinvertir, eso es lo que supone la tasa simple. Si los intereses sí se reinvierten, entonces eso es lo que supone la tasa efectiva. Y si uno puede hacer que una tasa simple pase a ser una tasa efectiva en otra composición, eso es lo que vamos a llamar la tasa equivalente. En el fondo para ti es equivalente 2% mensual o 24% simple anual o su compuesto en efectivo anual. ¿Sí? Y la idea del interés compuesto o del interés efectivo es exactamente el mismo. Supone que hay reinversión de esa rentabilidad. ¿Se entiende? Entonces, pensemos lo siguiente. Consideremos el Banco Central de Chile que te ofrece 60.000 pesos o 120.000 al año, como lo quieran ver, y el instrumento vale hoy 4 millones. Por lo tanto, usted piensa que recibe 3% al año. Simple, ¿sí? Literal hice un cálculo simple. Los 120 que gano partió los 4 millones. Ah, listo, ya. Entonces, ¿qué rentabilidad le exigiría a otro instrumento que pague solo una vez por año? Fíjense, hay uno que me paga todos los semestres y otro me paga todos los años. Ah, ya. Ahí hay una diferencia entonces. Sí. ¿Por qué hay una diferencia? Porque si yo recibo el primer semestre mis 60.000, ¿qué podría hacer con esos 60.000? Reinvertirlo directamente. Reinvertir la Eso. ganancia. Entonces, por eso se habla de la tasa efectiva, porque si tú recibes 60.000, voy a rayar. Si tú recibes 60.000, entonces estos 60.000 sobre lo que colocaste, que era 4 millones, representan un interés efectivo de 1,5. Y eso al año no es 3%, porque yo podría ganarme el primer semestre 1,5. Y el segundo semestre podría ganarme 1,5 más el 1,5 del 1,5. ¿Por qué? Porque yo ya me había ganado este 1,5 durante el primer semestre. ¿Se entiende? Y aquí está el efecto composición. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la tasa
efectiva que recibo realmente al año cuando reinvierto esos capitales es 3,0225. Es un poquito más, sí, pero ese poquito más todos los años reinvertido va a crecer exponencialmente. Entonces tú te ganas los 60.000 del primer semestre, los 60.000 del segundo semestre y el 1,5% de los 60.000, 900 pesos. Entonces no gano 120, efectivamente gano 120.900. Por lo tanto, si solo me paga una vez al año, debe pagarme 120.900, no debe pagarme 120 en intereses para dejarme igual. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a decir. Una tasa de interés efectiva semestral de 1,5 es equivalente a una tasa de 3% simple al año, y eso es equivalente a una tasa efectiva de 3,0225 al año. ¿Se entiende? Es un esquema que yo ponía en el capítulo que decía 1% mensual equivalente a 12% simple anual, equivalente a 12,68%. Otros números, otras temporalidades de los pagos, exactamente lo mismo. Cualquiera de ¿Profe? esas tres tasas te deja igual, sí. ¿Por qué entonces cuando uno compra algo como en cuotas, porque lo que prefiere una empresa es que te paguen en efectivo o en transferencia directa? A menos que cobre intereses. Claro, pero cuando a ti como cliente de repente dicen ya puedes pagar con 6 cuotas sin interés o 3 cuotas sin interés, ¿por qué se da eso? Bueno, de O sea, partida al final podría ser una mentira. Por eso que el ejercicio que nosotros vamos a hacer, uno de los ejercicios que vamos a hacer, dice lo siguiente, dice, mira, tú tienes, por eso el CERNAC financiero tuvo que inventar el CAE, les voy a anticipar el ejercicio. El CAE es el costo o la carga anual equivalente, porque tú ibas a Ripley y Ripley decía, no, yo no cobro interés, 6 cuotas sin interés, pero yo cobro un costo de mantenimiento de la cuenta. Ah, ya. Pero yo voy ahí y te dicen, mira, yo cobro intereses, pero no te cobro nada más. Listo, y Falabella, no, yo tengo gastos operacionales. Y yo voy a París, ah, no, yo tengo gastos de apertura de cuenta y gastos notariales, chao. ¿Por qué me están cobrando todas esas cosas? Porque me dieron plata. ¿Por qué? Porque no podía comprar un refrigerador al contado. Me dieron crédito, listo. Entonces, son costos financieros. Por eso que el concepto de costos financieros es más que intereses. Podrían haber otras cosas como los gastos que implica abrir esto, notariales, firmar papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, métanlo en una bolsa, transfórmenlo en una tasa simple anual, que no es lo correcto, pero es más fácil de entender, y publíquelo. Y si uno va al retail o si uno ve cualquier cotización ahora por internet, dice, cae 22%, cae 25%, listo. Entonces, el menor cae es el que tiene que aplicarse. Entonces, Ya, pero te dicen 6 cuotas sin interés, quizás te está metiendo los intereses de otra forma. Si no, sí, pues, si en realidad, perdón, te escucho. pero cuando usted compra el refrigerador, de una u otra forma el costo operacional ya va incluido en la compra. O sea que cuando tú vas a comprarlo te sale 200.000 pesos y cuando llegas a la caja cuesta los mismos 200.000 pesos. O sea que el interés que te van a cobrar es cero, siendo que el gasto ya te lo incluyen si es que te cobrasen directamente o en cuotas. Sí, no, o es que si ellos Esto puede ser tienen una que estrategia de venta. una cosa, hacia allá voy, mira. Si tú lo compras a crédito, hay un costo administrativo del crédito. No es la logística de llevártelo ni que tú lo saques de la tienda, sino que administrar un departamento de cobranza que te cobren todos los meses, abrirte la cuenta, etcétera. Hay ese gasto que no se da si tú vas y pagas en efectivo. Segundo, podría ser una estrategia de mantenerte atado, de fidelización del cliente, porque como tú tienes que volver a pagar a Ripley o a París o a Falabella, entonces la próxima vez quizás vas a comprar otra prenda. Entonces sí les conviene comercialmente ofrecerte 0% de interés, pero porque van a ganar en el margen bruto de las próximas cuentas. Pero además, Claro. si te dijeran 6 cuotas sin interés y tú le dices ofrezco pagarte al tiro en efectivo e igual voy a volver, entonces ellos seguro que te darían un descuento. Por ejemplo, Sodimac funciona en esa lógica, Sodimac constructor en el fondo. Los constructores o los contratistas en general pagan a plazo. Entonces, el precio de lista de Sodimac constructor es a 90 días. Entonces, si tú vas y le dices, no, te voy a pagar al tiro porque yo recibí un anticipo por arreglar esta casa, ya, pues entonces te hago un descuento por pronto pago. Que eso sí lo debimos ver todas las secciones en contabilidad 1, descuentos por pronto pago.
Entonces, ¿por qué te pago antes? Bueno, porque yo puedo hacer otras cosas. Si el cliente me paga ahora, yo la meto en un depósito a plazo. Entonces, si yo le hago un descuento 1% al cliente, pero me gano 2% en un depósito a plazo, entonces es buen negocio para la empresa. Ya, perfecto. Profesor, Ajá, Daniel, ¿cómo es la fórmula para sacar la tasa de interés efectiva? la escribo. O sea, si es que reinvierto, por ejemplo, los intereses. Sí, claro. Tasa efectiva. La voy a ocupar anual para que tengamos una generalización. Esto significa tasa efectiva anual. Entonces, eso será 1 más la tasa simple anual partido por el n elevado a n menos 1. Y n es el número de subperiodos, en este caso en el año. ¿Sí? Si es trimestre, semestre, ahí depende de cada caso. ¿Sí? Y acá Profe, este es lo mismo. Ajá, te escucho. que usted dijo que ya, si uno no retira el dinero, se reinvierte. Entonces, Ajá, como que ocurre esto de interés sobre interés. ajá. Pero si lo saco y lo reinvierto, es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, po. Por eso que si se reinvierte realmente o no, a nadie le importa. Porque y si tú dejaste la plata y el banco no se la prestó a nadie, es problema del banco. Porque tú igual estás sufriendo el costo de oportunidad. Y lo que describimos en la primera clase, el costo de oportunidad proviene de que tú tienes una plata en la que no puedes hacer nada. No puedes consumir en el fondo. Entonces, el no poder consumir te genera eso. Ya, pero vale lo mismo en ese sentido. Si lo saco, la reinvierto, la dejo ahí y que se reinvierta. Claro, po, es que Ya. lo que tú le exiges a la contraparte es justamente eso. Pues si yo la sacara, podría invertir en esto. Entonces tú al menos tienes que darme esto para quedarme contigo. Ya, Profesor, buenísimo. ¿qué era la TSA? TSA, tasa simple anual. Y Ya. TEA, O sea, como tasa efectiva 3%. anual. Ah, claro, eso, pongámosle los números de ahora, pero perdón, creo que alguien levantó la mano. ¿No? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ya, entonces acá decíamos, mira, aquí era 3% simple anual, por lo tanto, esto de acá, si yo lo divido en el número de semestres que hay en el año, 2, me iba a dar 1,5% efectiva semestral. Le voy a poner aquí arriba. Tasa efectiva semestral. Entonces lo elevo a 2 y eso te daba acá 3,0225. ¿Se entiende? Pero si tú recibes 3% simple al año, 1,5 una vez por semestre, o sea, efectivo por semestre, o 3,0225 una vez al año, tengo la misma plata al final. Igual me gano 120.900 sobre los 4 millones que era la inversión inicial. Pero entre más periodos, mejor. Si es que no necesitan la plata, pues ahí ya viene la restricción de la empresa así, pero es que no puedo aguantar hasta siempre. ¿Entiendes? Como que la empresa dice, tengo que pagar sueldos, tengo que hacer cosas. Me encantaría invertir hasta siempre, pero yo no soy una empresa de inversión tampoco, entonces tengo mis límites. ¿Se entiende? Sí. ¿Es claro para todos? Entonces, gráficamente esto se ve así. Bueno, ahí les puse la fórmula. Justo venía la que sí. Pero ahí tenemos. Entonces, si tú lo vas componiendo cada vez que lo compongas más, fíjense, si lo compongo una vez al año, es la línea naranja. Si después lo compongo una vez por semestre, es la línea celeste. Si después ya lo compongo infinitas veces, los segundos, los milisegundos, entonces una línea que es continua y ahí ya es la línea verde. ¿Se entiende? Y algunas cosas generan rendimientos que son de ese tipo, por ejemplo las criptomonedas, un mercado que nunca cierra. ¿Sí? Algunas veces los derivados financieros tampoco cierran. Ah, ya. Entonces, o podrían tener un negocio que tiene microsegundos y va invirtiendo toda la plata, algorithmic trading, ¿sí? Ahora que uno programa mucho los algoritmos para que en vez de comprar una acción cada 5 minutos, que quizás es lo razonable que puede hacer una persona, hagan high frequency trading. O sea, compran y venden acciones, bonos, commodities, lo que se le ocurra que se pueda comprar en alta frecuencia, hasta 6 veces en cada segundo. Entonces, después de 5 horas, quizás tú has hecho
5.000 transacciones. ¿Se entiende? Profesor, por ejemplo, si yo invirtiera 10 millones con interés compuesto, ¿cuánto tendría, por ejemplo, en 20 años? Depende de cuánto sea la tasa de interés, pues, pero tendrías una cosa, lo voy a rayar acá. Tendría una cosa como esto. 10 millones. Pero no es que alguien te vaya a decir es interés compuesto o no, sino que tú me vas a decir, mira, yo gano 7% al año, dentro de 30 años voy a tener esto. ¿Entiendes? Voy a tener el valor futuro de eso. Porque ya el banco te dice que te va a pagar ese 7% al año, pero tú dices, bueno, ¿y no me podría hacer un pago mensual para sobrevivir? Bueno, ahí viene el problema. Si el problema de la tasa simple es solo un efecto de marketing, el marketing que hace el banco es el siguiente. Piénselo al revés. Voy a volver sobre los números que teníamos. Voy a volver a la pizarra. Tú eres el banco. Tú prefieres decir que cobras una tasa simple de 3,5, perdón, de 3%, voy a hacerlo más grande. ¿Tú prefieres decir que cobras 3% o que cobras 3,02%? 3, para que me paguen. Eso es, porque parece ser más bajo. Entonces, en el fondo, la tasa de 3% es artificialmente más baja. ¿No es lo que cobra? No, no es lo que cobra. ¿No es la que sirve para traer a valor presente? No, no es la que sirve para traer a valor presente. ¿Existe? Sí, existe por convención, porque literalmente es más simple, por eso también a veces se llama tasa lineal o tasa establecida. En cambio, la tasa efectiva o tasa compuesta es la que realmente va a ocurrir dado el valor del dinero en el tiempo y su naturaleza, que es exponencial. ¿Sí? Pero entonces un banco te miente cuando te dice una tasa simple. Sí. Bueno, suena fuerte. Borren esta parte del video corto. No es que te mienta, es que es más fácil de ver. Por eso que el CERNAC financiero, el Servicio Nacional de Consumidor, cuando establece esto del CAE, dice ya, igual pongan la tasa simple, porque si yo pongo la tasa efectiva anual, hay encuestas. La encuesta de protección social dice que el 95% de las personas no entendería nada. Un carajo de qué es la tasa efectiva. No, ya chao. Imagínense que a ustedes les cuesta, y ustedes van a ser los expertos de esto en el futuro. Al 95% de las personas normal no tienen ni idea de eso. Entonces es más fácil hacer ese cálculo. 1% mensual de esos 12 meses, 12% al año. Es simple, ¿se entiende? No es como se va a cobrar en las tablas de desarrollo, que es como se va a amortizar la deuda, ni nada de eso. Sí, pero la gente es capaz de entenderlo, porque si no esto es imposible llegar al área que se ha estudiado mucho en finanzas, el household finance, las finanzas del dueño o la dueña de casa. Bueno, esa persona es el que tiene que entender si esos son los más. Los expertos llegan a una élite, no sirve así. Entonces, la tasa simple permite que la gente lo entienda en términos literalmente simples. Perfecto. ¿Entiendes? No es ilegal presentar la tasa simple ni nada de eso. Ojo, entonces, en el temiente, no, es que está presentado de otra forma que habría que entenderlo mejor. ¿Sí? No te está presentando la tasa efectiva. No es que te haya dicho la tasa efectiva es 3 y te cobre 9, ahí sí te miente y te está robando. Está diciendo, yo dije tasa simple, que tú asumieras que eso eran los intereses efectivos al año, otra cosa, pero yo nunca dije eso. ¿Entiendes? Ahí hace la diferencia. Juegan con la ley, pero ya. Un poco la ley está hecho para los bancos. Sí, o sea, y el regulador a veces puede ser ponerse del lado de los bancos, lo peor de todo. Entonces, yo una vez fui a la super de banco y le dije, oye, el banco no está ocupando todos los decimales, lo está redondeando para donde quiere, lo cual no implica no redondear, lo está truncando. No, pero es que, no, es que usted lo analizó mal, envíenlo a comité y yo me puse pesado. Mejor llama al superintendente, que era profe del magíster de finanzas conmigo. Yo soy profesor de la Chile y Adolfo Ibáñez, no me venga a decir que esto se hace así, no. Si yo soy el que le enseña a ustedes cómo hacer esto. No, pero es que voy a llamar se está poniendo del lado del banco y yo estuve ahí en una discusión con la super de bancos que debiera defenderme a mí porque el banco me estaba quitando todos los intereses, entonces está acortando la tasa en vez de ocupar
los 6 decimales que hice la ley ocupaba 2 porque le convenía. Era como 30 pesos en cada cuota, sí, pero yo no quería regalarle ni un solo peso al banco. Entonces, Está bien, profe. por eso Chile, digamos, está como está. Porque si el regulador ya no te defiende, imagínense que yo era el experto en el fondo que le iba a discutir, pero si le iba a discutir una persona común y corriente que tiene menos conocimiento de esto, y además el regulador se pone del lado de los bancos, una estupidez gigante. Es impresentable. Éticamente es un desastre. ¿Se entiende? ¿Y ganó el debate? Sí, ganemos. Porque si no le dije, no, entonces llama al tiro al superintendente. No, pero ¿queréis que le escriba yo a Eric Parrado al tiro o no? No, ya, vamos a llevarlo a comité y listo. Ya, y después dijo, sí, tiene razón, vamos a oficiar a su banco, etc. Ya. Después no seguí perdiendo el tiempo, pero el banco sí después la bajó como 30. Era solo para que el banco era como emocionalmente saludable, porque eran, no sé, 1.000 pesos. Perdí más tiempo y más plata de los 1.000 pesos, pero era solo para que el banco no saliera con la suya. ¿Sí? Y eso de los bancos, por lo otro no son regulados. Los que no son regulados, así como las casas comerciales, ya ahí la polar, pues podría ocurrir cualquier cosa. ¿Sí? Si lo llevamos al extremo, el cálculo de la tasa continua entonces sería con Euler. ¿Sí? Porque en la conversión, digamos, en la formulita que pusimos acá, en el fondo el n sería infinito. Y ahí uno dice, ya, chuta, si divido por infinito es 0, pero si elevo infinito es infinito, y no sé quién es más fuerte, el 0 o el infinito. Bueno, si yo aplicara en el límite el teorema del L'Hopital, ¿sí? No lo vamos a ocupar en este curso, pero existe por si acaso, para que se hagan una idea. ¿Sí? Entonces, lo único que queremos agregar para cerrar la parte como teórica de matemáticas financieras es decir lo siguiente. Mira, tus flujos de caja podrían ocurrir al final del periodo o ser vencidos, o ocurrir al principio del periodo, ser anticipados. Principalmente cuando son anticipados en los contratos de arriendo, por eso nosotros lo vamos a hacer mucho en leasing. Entonces, si tú vas y arriendas una casa, entonces, ¿qué es lo primero que te van a pedir? ¿Alguien ha hecho un arriendo alguna vez? Nadie es de región. Bueno, pero si alguien arrendara, lo primero que te van a pedir es el mes de garantía. Entonces, ya mira, aquí están las llaves, páseme el mes de garantía. Por si usted rompe algo, por si raya, por si después le pasan multa y usted no las quiere pagar, yo tengo esta garantía, literalmente el mes de garantía. ¿Sí? Entonces, la primera cuota es al tiro. Y si tú no rompes nada y entregas la casa impecable, en 5 años cuando te vaya, te devuelven el mes de garantía. Lo cual casi nunca pasa porque el arrendador siempre encuentra un detalle. Es que no cortaste el pasto, es que esta planta era más verde, no sé, el mes de garantía. Entonces, normalmente lo que hace el arrendatario, la persona que vive en la casa, es que avisa con un mes y no paga el último mes de arriendo para que el arrendador se quede con el mes de garantía. Porque si no, si le pago, se lo va a quedar igual. ¿Sí? Así es como funciona un poco el mundo. Entonces, si uno tuviera eso, lo único que uno tendría que hacer cuando ocurra un periodo antes, que el valor presente vale más y el valor futuro vale más también. Entonces, fíjense aquí en la lámina. Si yo esto lo pensara en términos de una anualidad, entonces, de una perpetuidad primero, nosotros decíamos, mira, esta es la perpetuidad, el valor presente. Listo. Si ocurre al principio del mes, del año, del semestre, lo único que hay que hacer es llevar a valor futuro un periodo más. ¿Se entiende? El multiplicar por 1 más R hace que en vez de ser vencida, quede anticipada. Y listo. Lo mismo para la anualidad. Hago la misma fórmula de la anualidad, pero lo multiplico por este 1 más R. ¿Sí? Lo mismo para el valor futuro. Si yo tengo un depósito que parte ahora ya, o sea, anticipado, no al final del primer mes, multiplico por 1 más R. Entonces, no se vuelvan locos con las fórmulas. Lo que más aquí vamos a necesitar es perpetuidad y anualidad y convertir las tasas. O sea, con 3 cosas y con la práctica que vamos a ir soltando la mano, debiera ser bien simple. ¿Sí? Entonces, si ocurre anticipado, lo llevo a valor futuro un periodo más, y eso es todo lo que uno debería saber del valor anticipado. ¿Sí? Entonces, esto sí va a ser sumamente importante, que es saber hacer una tabla de desarrollo. Y con eso terminamos. Perdón, me fui a la pizarra. Un crédito, que fue lo que nosotros hicimos ¿Cómo lo hiciste?
miércoles o el viernes pasado, si es que no me equivoco. Voy a silenciar a Daniel. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos? Nosotros dijimos, mira, el banco o la persona que te preste plata, en la contraparte, el acreedor, etcétera, siempre te va a tratar de prestar, o está dispuesto a prestarte el valor presente de lo que tú quieras pagar. Entonces, por ejemplo, tenemos que un préstamo es por 500.000 yenes japoneses en 40 cuotas iguales al mes y a un interés del 15% simple anual. Convención de los bancos siempre ocupan la tasa simple. Entonces lo que queremos saber es cuál sería la tasa efectiva. Entonces lo primero que hacemos es agarrar la tasa anual, la divido por 12 y te da la tasa efectiva mensual. Y como los pagos son mensuales, no tengo que hacer ninguna conversión más. Tengo el 1,25%. Entonces digo, mira, en el origen, el banco, ahí está, para ahí. El banco me prestó 500.000 yenes y eso va a ser igual al valor presente de todas las cuotas que yo pague. Fórmula de la anualidad, 40 periodos, 1,25%. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener ahí es esencialmente que podríamos despejar la cuota de esa ecuación. Entonces te va a dar 15.961, casi 16.000. Entonces fíjense que si yo pago 40 cuotas de 16.000, voy a pagar algo así como 640.000 yenes japoneses. Pero el banco me prestó 500.000 por un punto premio. La diferencia entre la suma lineal de las cuotas y los 500.000 que me prestó ahora ya, ¿qué es? Lo que gano si lo reinvierto. Pero ¿cómo se llaman eso para el banco? ¿Saldo insoluto? No. ¿Puedes repetirlo? Yo al banco le voy a pagar, miren, por 40 da más o menos 600, no, esperen, creo que no entendieron la pregunta, puede ser mi problema. Es más o menos 640.000 yenes. Entonces, ¿qué es esa diferencia entre estos 640 que voy a pagar en el futuro y estos 500.000 que el banco me prestó ahora? Que el banco podría ganar 6.40 si es que yo no creo. Intereses. Intereses. Un punto. Interés. Eso Son intereses, es. profe. Entonces, Los profe, intereses. ¿quién se ganó el punto? ¿Yo? Sí. Yo. Ah, Pero yo dije primero. ya todo un punto premio, sí, ya me convencí. Los 6 ganaron un punto premio. Ay, Bueno, sabe. cada uno. Envíenme el correo si no se olviden. Entonces, miren, para terminar esto. Los 640.000, tú dices, ya, vos, en total, después de 40 meses, gané 140.000 en intereses. Ya, pero ¿cómo los reconozco en el tiempo? Ah, ese es el problema, porque para devengarlos es cada vez que te pague una cuota una parte. Para eso necesitamos ordenarlo y ponerlo en una tabla de desarrollo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, cortito, y con eso terminamos la clase. Entonces, uno diría, mira, ¿qué necesito saber? Esa tabla de desarrollo, tabla de amortización, que nosotros lo subimos, y yo creo que muchos lo entendieron directamente el capítulo, por eso nuestra discusión fue hacia allá antes del control. Pero quiero ir a los que quizá esto es más complejo y les costó subir. ¿Sí? Entonces, esperen, voy a silenciar un micrófono, Daniel. Entonces, la tabla de desarrollo debería tener ciertas cosas. Lo que debo al principio, que es el saldo insoluto inicial. ¿Sí? Los intereses que van a ser lo que deba al principio del periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva de ese periodo. La cuota o el cupón en el caso de los bonos, que es el pago que realizo. La amortización, que se refiere a cuánto devuelvo del capital o extingo del pasivo o del activo que tenga la compañía, entonces va a ser toda la cuota menos lo que haya generado de interés. Esa diferencia va a ser la amortización. Y el saldo insoluto final, que va a ser lo que debía al principio menos lo que amorticé con el periodo. Entonces, lo insoluto del final del primer año, por ejemplo, es el inicial del segundo año. ¿Cómo se vería esto? De esta forma. ¿Sí? Que era la que subimos en el Excel al web curso y que es la que nosotros vamos a utilizar para los bonos, para los préstamos, para una cuenta por cobrar nomás de un supermercado, que es el ejercicio con el que vamos a partir el viernes, y que si está bien hecha, debo llegar siempre a un saldo insoluto final de 0.
No puede ser que te quede algo. ¿Por qué no te puede quedar algo? Porque si tú tienes un saldo insoluto final positivo, yo le debo plata al banco. Si tengo negativo, entonces el banco me debe a mí. Por lo tanto, una tabla de desarrollo siempre debe culminar en cero. Voy a rayar por encima de la primera para que quede claro cómo se hace y con eso terminamos la clase. Tú prestaste 500.000 a una tasa de interés del 1,25%. Entonces, esa multiplicación te da 6.250. ¿Sí? Ya habíamos calculado la cuota. Entonces, lo que vamos a decir aquí es que la cuota de 15.961, primero paga los intereses de 6.250 y eso te va a dar los 9.711. Entonces, fíjense la trayectoria que toma esto. Por eso cuando es muy largo el préstamo, como los créditos hipotecarios, se dice coloquialmente, digamos, que casi no se pagan intereses al principio, o que no se pagan. Bueno, es casi que no se pagan, porque al principio, fíjense que yo pago muchos intereses, 6.250, luego como amorticé un poco, debo un poco menos, debo los 500, menos los 9.711, debo 490. Entonces esos 490 es lo que tengo al principio del próximo periodo. ¿Sí? Pero luego, como debo menos, los intereses que devengo son menos el segundo año. Entonces amortizo más porque la cuota sigue siendo igual. Entonces fíjense que los intereses van a ir bajando y las amortizaciones van subiendo en el lado de acá. ¿Se entiende? Entonces, como la cuota sigue siendo la misma, pero cada vez devengo menos intereses porque debo menos plata, ocupo más de la cuota para devolver el préstamo. Y por eso se da esta trayectoria que los intereses van bajando en el tiempo y la amortización va subiendo en el tiempo, la cuota se mantiene constante y debiese llegar hacia el final del periodo con un saldo A cero. insoluto final de cero. No puede Profe, ser de otra forma. Ajá. ¿y podría haber un caso que las amortizaciones en los periodos sean constantes o iguales? Sí, claro. Se puede. Lo vamos a hacer, pero prueba 2, cuando lleguemos a bono. Aquí queremos lo simple, no. Hacer una anualidad para propiedad planta de equipo, queremos hacer una perpetuidad para las propiedades de inversión y más o menos eso. Hacer Cuando un es con mejor sin de interés, ¿o tabla. no? Ajá. Cuando es sin Entonces, interés, quizás. Cuando es sin intereses, claro, podría ser que la amortización sea negativa, un cero cupón. No es que es sin intereses, es que la cuota no paga nada. Cuando lleguemos a bono vamos a ver todos esos casos extraños. Yo prefiero que ahora se queden con lo simple, con lo esencial y un poco empezar a desarrollar la técnica. Porque aquí puede ser un montón de información, pero para eso hay un set bien extenso. Que ojalá al final de cada clase no se vuelvan locos haciendo toda la guía, pero hagan uno o dos, se puedan juntar en sus propias sesiones de Zoom y discutir, oh, yo transformé este, pero no me salió, ¿por qué? Porque esto, más que ser un tema, es una herramienta que necesitamos para todo el resto de los conceptos de este curso. Ya, perfecto. ¿la ¿Es cuota en claro todos los para todos? ejercicios es la misma? ¿La cuota en todos los ejercicios es la misma? O sea, como que la cuota se repite, no sé si se entiende, como en cada ejercicio, Se saca de la en todos misma. los periodos es la misma cuota, ¿no? Sí, pues, claro, Sí. porque si son cuotas irregulares, no te podría poner 40, porque en ese caso, o sea, me imagino que esto es lo que tú preguntas más o menos, lo voy a rayar ahí. Y de hecho, eso creo que es lo que hemos puesto en el examen recuperativo, que ojalá nadie tenga que llegar. En el fondo tú dices el valor presente, si pago 100, si después pago 200, si pago 300, y me suena que estos son como los números del examen recuperativo. Entonces, ahí no tengo la fórmula de la anualidad, porque como todos son irregulares, no hay nada que se repita, no hay una serie. Entonces yo tendría que decir, este elevado a 1 más este elevado a 2 más este elevado a 3 más este elevado a 4 y tendría que seguir así. Pues entonces 40 una lata. La gracia es que matemáticas financieras te simplifique los cálculos y yo aplique la fórmula de la anualidad. Entonces, si todas las cuotas son distintas, no hay otro procedimiento que descontar cada una de ellas a valor presente y luego sumarla. Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Todos claros? Entonces, Sí, profe. al final de todas las clases, en general trato de dejar un mapa conceptual con las principales ideas para que ustedes puedan tenerlas como de autoestudio y algunas preguntas que uno debiera ser capaz de contestar. Si no son capaces de contestar, cuando yo suba el link del video que subo normalmente después de la clase, pueden ver la clase, pueden leer las láminas y pueden referenciarse al capítulo
o escribirme un correo con consultas por si tuvieran dudas. Profe, Ujú. entonces subí una guía. Sí, obvio. Está todo en WebCurso. Cada tema dice matemáticas financieras, está el set de ejercicios. Creo que yo lo tengo abierto. Deberían ver esto y nosotros vamos a hacer un par de ejercicios en la próxima clase para partir. Pero, ¿dónde lo dejé abierto? Matemáticas financieras. Aquí está. Este es el set de ejercicio. Cada tema está la clase o la foto, la clase, el ejercicio. El set de ejercicio. Entonces, tienen este con el que vamos a partir. Amoroso la próxima clase. Pero ahí tienen harto para hacer. Tienen 10 páginas de ejercicios que hacer hasta llegar al de invenciones, que vamos a intentar ver si llegamos a la próxima clase, que es el extremo superior de lo que queremos, titánico. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos en la primera clase, decíamos, mira, lo que nosotros esperamos de nivel de complejidad en una prueba, por ejemplo, es avanzado. Ni lo más complejo que es titánico, ni el amoroso, pues el amoroso es como para calentar motores. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer 2 o 3 el viernes para soltar la mano, pero no vamos a hacer todos nunca de ningún set de ejercicios, sino que además van a quedar para que ustedes autoestudien, y porque además esto como una herramienta lo vamos a aplicar en propiedades planta de equipo, lo vamos a aplicar en propiedades de inversión, etc. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Dudas? ¿No? Gracias, profe. Que estén bien. Nos vemos el viernes Chao, entonces. gracias. Profe, que esté bien. Muchas gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chau. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Te lo voy a guardar y va a subir porque si no se pierde, ¿no?